Muy bien, continuamos en el módulo de la cardiopatía isquémica con este video número 34, en el cual vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre los cambios iniciales o en el vector inicial del QRS. ¿Correcto? Para eso, vamos a empezar recordando que nosotros habíamos dicho que el vector inicial se aleja de la zona de necrosis. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí la zona de necrosis, inclusive pongamos la negra así bien fea, este es el pedazo del miocardio que se murió. Si la zona se necrosó, el vector inicial, que es este, se aleja de la zona de necrosis y por esa razón produce una onda Q en la parte inicial del QRS, ¿correcto? Porque es el vector inicial del QRS que se aleja del área necrótica que está en este sitio. Para que esa onda Q sea significativa, no puede ser cualquier onda Q pequeñitica, debe ser de más de 40 milisegundos de duración, como acá, miren que dura un poquitico más de un cuadrito y usualmente está empastada, es lenta y es grande y significativa, pero dijéramos que los textos dicen que tiene que ser de una duración mayor de 40 milisegundos. ¿Se acuerdan de este electro que habíamos visto alguna vez, ejemplificando una taquicardia sinusal de una mujer joven en trabajo de parto? Miren cómo esta onda Q es pequeñita en este sitio y acá, aunque es más profunda en D3, no alcanza a durar más de 40 milisegundos. Si acaso dura 40, aquí también es pequeñita. Aunque en este ejemplo de esta persona, la onda Q ya tiene, digamos, intenciones de ser mellada. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de infartos claros. Pero cuando tengan dudas y sobre todo si el cuadro clínico no se correlaciona bien, tomen este electrocardiograma en inspiración profunda y van a ver cómo estas Q desaparecen. Pero este es un ejemplo claro de ondas Q no significativas, ¿ok? Entonces, fíjense lo interesante si uno entiende esta cosa. Si uno tiene un infarto inferior, localizado aquí en la parte inferior del corazón, del ventrículo izquierdo principalmente, pues vamos a tener un vector inicial del QRS que se aleja de la zona inferior. Y al alejarse de la zona inferior, pues va a producir una onda Q inicial en las derivaciones que están mirando la pared inferior, le hace D2, D3 y ABF, como aquí lo vemos perfectamente. Y miren este ejemplo, qué bonito, todavía el segmento ST está elevado, pero aquí tenemos una onda Q significativa en D2, en D3 y en ABF. Ancha mellada profunda de más de 40 milisegundos, infarto localizado en la pared inferior. No crean que no lo vi, miren como aquí las ondas P están medio chifladitas, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Este infarto inferior cursa con patología sobre la conducción auriculoventricular, pero no es lo de este momento. Lo de este momento es las ondas Q significativas y cómo se localizan en D2, D3 y ABF en el infarto inferior. Y si el infarto es apical en esta zona, entonces, ¿qué pasa? Pues que el vector inicial viene en esta dirección de acá, alejándose de cuáles derivaciones, pues de D1, de D2 y de ABF. Por eso en los infartos apicales las ondas Q suelen estar en D1, en D2 y en ABF y no suele haber onda Q aquí en D3. Lógicamente, esta es una taxonomía, ustedes podrán comprender que con las diferentes configuraciones de la anatomía del tórax, los individuos más longilíneos será distinto que los más bajos y más tendientes a la obesidad, etcétera, pero esta es una buena guía. Así, o estas las derivaciones donde el vector inicial del QRS produciría una onda Q en el infarto apical. ¿Dónde? En D1, en D2 y en ABF.
Y si el infarto es lateral, ¿qué pasa? Pues que el vector inicial del QRS viene en este sentido. Aquí la muestra muy bien la letra azul. Por lo tanto, en el infarto lateral serán ABL y D1 las que muestren un vector inicial que se aleja de 1 y ABL, o sea, una onda Q. En el infarto lateral, las derivaciones laterales lo mostrarán. También en este infarto lateral, pues hay otras derivaciones laterales como B5 y B6 que también pueden mostrar esta onda Q. Esta es la ubicación del vector inicial en el infarto lateral. Si pasamos al plano horizontal, fíjense cómo aquí está la ubicación del corazón en el tórax y las derivaciones precordiales. Cuando uno tiene un infarto de la pared anterior, como en este caso, anterior, correcto, entonces va a tener un vector inicial que se aleja de estas derivaciones, ¿correcto? Sobre todo B2, B3, B4, a veces B5, inclusive si es anterolateral, comprometería a B5 y a B6, como se puede ver aquí, onda Q en B2, B3 y B4, ¿correcto? Principalmente cuando el infarto es anterior. Miremos un ejemplito. Este es un paciente con un infarto anterior. Tiene onda Q aquí en B2, en B3, en B4. Pues ya no, y en B6 tampoco, correcto. O sea, este es un infarto puro de la pared anterior. Sí, el PR está alargadito, pero es un infarto puro de la pared anterior. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que la mejor derivación para ver el vector septal era B1, que usualmente el vector septal en B1 se manifestaba por una pequeña R inicial, ¿correcto? Esta ondita. Muy bien, si el infarto se extiende al septum interventricular, a la pared anteroseptal, entonces se comporta anulando el vector septal, de manera que cuando el infarto además compromete el septum interventricular, el infarto anterior, pues a las ondas Q en B2, B3 y B4 le agregamos una onda Q en B1 porque al extenderse el infarto a la pared septal se pierde el vector septal inicial de B1. Y este ejemplo lo ilustra bastante bien. Aquí tienen ustedes un infarto anterior, onda Q en B2, en B3 y un poquitico en B4, pero también en B1, ¿correcto? Hay una onda Q inicial en B1 que indica que este infarto es anteroseptal. Para terminar, quiero hacerles una pequeña anotación de lo que yo llamo electrocardiografía a la antigua. Por ahí en los años 50 y 60, cuando estaban los Beatles así en su apogeo, pues los cardiólogos estaban tratando de escurrir el electrocardiograma como si fuese una toalla hasta sacarle hasta la última gota de sudor y de información. Y cayeron en un problema real, y es que empezaron o pretendieron obtener información que el electrocardiograma en realidad no nos ofrecía. Hoy en día, afortunadamente, tenemos métodos diagnósticos que nos ayudan muchísimo a superar las situaciones en las cuales el electrocardiograma no es muy útil porque tiene una sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos muy malos. ¿Cómo en qué casos? Como en el caso del infarto posterior, los signos electrocardiográficos para el infarto posterior, bien pueda, no se los aprendan, y si se los sabe bien, pueda olvídesele porque no son útiles. Y lo mismo el infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda. En este tema se describió inclusive hace, por ahí en los 60, el signo de Cabrera, que se supone que uno se lo tenía que aprender, y era una onda S con un empastamiento de la rama ascendente en B3 y B4. Si hay que recordar al doctor Cabrera, pues es mejor recordarlo por un signo mejor. Es un extraordinario cardiólogo, extraordinario electrocardiografista, pero pretendió escurrir la toalla más de lo que realmente daba. En el bloqueo de rama izquierda,
podemos sospechar infarto básicamente si uno tiene un paciente con un cuadro clínico sugestivo y un bloqueo de rama izquierda nuevo. Es tal vez el único signo que pueda uno destacar hoy en día. Ya hemos visto entonces los cambios iniciales del vector del QRS en los infartos transmurales típicos y la forma de ubicarlo de acuerdo a la ubicación de la onda Q y también cuando está con onda de lesión de acuerdo a la ubicación de la elevación del segmento ST. Vamos muy bien con el tema de la cardiopatía isquémica y los signos electrocardiográficos.